on this subject. Gracias. Quiero agradecer también a los organizadores por la oportunidad de estar aquí. Me encanta venir a México. Estuve en Mérida el año pasado, me encantó y también he disfrutado la visita a Veracruz. En la tarde voy a ir a visitar. Lo que voy a hablarles hoy es algo que tal vez no sea muy conocido para todos ustedes en el público, pero voy a hablar de la relación entre el sueño y reflujo gastroesofágico relacionado con el sueño y las complicaciones que va a incluir esofagitis y complicaciones respiratorias. Quiero comenzar mostrando una diapositiva que se relaciona con dos estudios epidemiológicos realizados con resultados muy parecidos y en Estados Unidos atrajo la atención de los gastroenterólogos con respecto a la frecuencia, por lo menos, sino de la importancia de reflujo gastroesofágico relacionado con el sueño. Estos dos estudios básicamente mostraron que alrededor del 75% de los pacientes con ERGE reportaron despertarse con pirosis y el 56%, casi la mitad de estas personas dijeron que sí se despertaban en la noche con pirosis y 40% más o menos de este grupo de personas indicó que este despertar y alteración del sueño les molestaba en el día y les afectaba su desempeño diario. Ahora, esto se relaciona con la pregunta, ¿cómo es diferente el sueño del despertar? Lo que quiero hacer esta mañana, les voy a dar un curso de una diapositiva de fisiología del sueño, porque creo que deben de entender que el sueño está organizado muy bien y regulado muy bien por el cerebro, especialmente por el tallo cerebral. No voy a hablar de los mecanismos de esto el día de hoy. Entonces es suficiente decir que aquí se muestra lo que se llama un histograma del sueño. Es un sueño normal, son 8 horas a lo largo de una noche normal de sueño y estas son las etapas del sueño que podemos identificar principalmente viendo las ondas cerebrales y su actividad, las etapas 1, 2, 3 y 4 y después las líneas rojas aquí representan lo que llamamos el sueño REM o de movimiento ocular rápido que muchos de ustedes conocerán como sueño, en que se sueña y en el primer tercio de la noche se ve preponderancia de sueño profundo, las etapas 3 y 4 y el último tercio de la noche hay preponderancia de estas líneas rojas que significa que el sueño REM predomina y otra cosa importante que hay que señalar es la siguiente. Si se ve el inicio de este periodo REM al inicio de este y de este otro, describe un ciclo de 90 minutos más o menos. Lo que significa esto es que el sueño REM y el sueño no REM están oscilando en la noche con periodos de 90 minutos y esto está controlado muy estrechamente por mecanismos del tallo cerebral. Entonces, ¿cómo es el sueño un estado diferente de la conciencia? Ahora sabemos, y mucha gente sabe en nuestro negocio, que existen 3 estados de conciencia, cada uno con una fisiología distinta. Hay despertar, sueño no REM y sueño REM. El sueño normal, en particular el sueño REM, altera las respuestas a varios estímulos fisiológicos, por ejemplo, hipercapnia, hipoxemia, regulación de la temperatura, por ejemplo, en el sueño REM
reaccionamos como si tuviéramos sangre fría, y después está el contacto ácido con la mucosa, que vamos a hablar de ello mucho el día de hoy. Vamos a ver ahora una respuesta normal del contacto ácido con la mucosa. Esto está orquestado muy bien y hay varias respuestas que pueden ver aquí. Primero vemos el contacto ácido mucoso, que es el primer síntoma de la pirosis. Hay un incremento del reflejo del flujo salival que va hacia el esófago, que viene de deglutir en la peristalsis normal, y hay una segunda peristalsis que sería como la intendencia, por así decirlo, y vamos a ver qué sucede durante el sueño. Bueno, muchas cosas pueden suceder, pasar mal, y eso es lo que yo mencionaba con respecto a la diferencia de despertarse y dormirse. Lo que pasa cuando estamos dormidos es que no hay pirosis, no hay una señal de advertencia, porque la pirosis es un fenómeno que se siente cuando se está despierto, y se ha demostrado que la deglución y peristalsis primaria tiene un decremento del 10% durante el sueño y no hay flujo salival. Entonces, estos mecanismos normales que se orquestan en el día están comprometidos durante el sueño. ¿Qué significa? Que esto aumenta el contacto ácido con la mucosa, la habilidad de limpiar y neutralizar el esófago se ve alterada durante el sueño, y esto se relaciona con una prolongación del contacto ácido con la mucosa. ¿Y por qué el contacto ácido con la mucosa es importante? Bueno, es importante porque el ácido es una sustancia cáustica que no es buena para el esófago, y este es un estudio realizado por mi amigo y colega Larry Johnson con su amigo Harmon, que muestra una relación muy buena lineal entre la ocurrencia del tiempo del contacto del ácido y su duración, y la difusión de iones H en la mucosa esofágica, que hay una muy buena relación que sugiere que con episodios de reflujo que se depuran, esto es benigno. Hay mucha efusión, pero sin embargo, con episodios más largos de reflujo se ve que hay una cantidad de difusión posterior, y los episodios de reflujo tienden a ocurrir, como acabo de indicar, con reflujo gastroesofágico relacionado con el sueño. Y aquí vemos unas brechas que existen en el recubrimiento esofágico, se separan con los episodios repetidos prolongados de ácido, y esto también permite la difusión de los iones de hidrógeno. Entonces vamos a hablar de el trastorno del sueño y ERG per se. Este es un estudio muy bueno realizado por mi buen amigo Ronnie Foss y sus colegas, en el que se estudió a 48 pacientes con ERG. El 63% tuvo esofagitis erosiva. Todas estas personas tuvieron monitoreo 24 horas del pH, y unos fueron estudiados en un laboratorio del sueño con aparatos, y básicamente lo que encontraron es que los síntomas del insomnio se correlacionaban con ERG, pero la calidad del sueño se correlacionaba negativamente con eventos de reflujo recurrentes, o sea, asociados con alteración del sueño, y se vio un incremento en un incremento en el tiempo del contacto del ácido se asociaba con una menor calidad de sueño.
Nosotros hicimos un estudio que se va a publicar pronto en Diseases of the Esophagus, donde estudiamos 3 grupos de pacientes, y yo me interesé mucho en que si un paciente les dice que tienen reflujo nocturno o pirosis nocturna, esto es un síntoma confiable, nos dice realmente si esta persona realmente tiene más reflujo relacionado con el sueño o es una queja funcional. Entonces estudiamos 24 pacientes con ERGE que tenían pirosis nocturna por lo menos 3 veces a la semana. Esto tenía que estar documentado directamente por el paciente, y 23 pacientes con ERGE con pirosis en el día 2 o 3 veces a la semana, pero que no les molestaba en la noche, y después un grupo de controles normales. Y todas estas personas tuvieron un monitoreo del pH por 24 horas y se monitoreó su sueño. Hicimos también cuestionarios de la calidad del sueño, el PSQI, que no voy a hablar en detalle de ello. Y en el estudio lo que encontramos fue que hay una muy buena relación entre los pacientes que dijeron que tenían pirosis nocturna y aquellos que dijeron que tenían pirosis diurna, y los controles sanos. Los que dijeron que tenían pirosis nocturna, documentamos que tenían ERGE relacionada con el sueño, y la pirosis de día tuvieron más pirosis que los sujetos de control, pero menos que los que tenían pirosis nocturna. Y si se ve el tiempo de contacto ácido, vemos que hay una estratificación con la pirosis nocturna, diurna y los controles, que muestra una estratificación muy similar. Si vemos, esto es en general, esto es el tiempo total de contacto del ácido. Si vemos esta columna, estas diferencias no son estadísticamente significativas, pero si vemos el recumbente, vamos a ver estratificación, que sugiere que este resultado, que es el resultado general, se debe a la ocurrencia del incremento en el reflujo nocturno en los pacientes que dijeron que sí, de hecho, tenían reflujo nocturno. ¿Y qué significa todo esto? Las conclusiones de estos 2 estudios, creo que se complementan estos 2 estudios muy bien. La conclusión de esto sería que, primero que nada, es importante darse cuenta que ambos estudios usaron monitoreo del sueño en el laboratorio, y esto determina y para determinar el reflujo relacionado con el sueño se necesita esto, que las quejas de pirosis nocturna se asocian con aumento en el ERGE relacionado con el sueño y el tiempo de contacto con el ácido, que se asocia con quejas más severas del sueño. Estas 2 parecieron estar muy cercanamente relacionadas. Entonces, ¿cuáles son otras consecuencias de la alteración del sueño? Vamos a hablar en un minuto de esto. Hay claramente una hiperalgesia visceral clara en el esófago, y les voy a mostrar datos al respecto. Sabemos que hay un incremento en las citocinas proinflamatorias con alteraciones del sueño, TNF-alfa e IL-6. Sabemos que se comprometen las respuestas inmunes, y hay una disminución de la secreción hormonal y las hormonas de regulación del apetito, como la leptina. Y esto fue un estudio realizado por el grupo de Ronish y Shea, en donde se estudió el sueño monitoreado por un actógrafo, que es como un reloj de pulsera para recabar datos durante el despertar y el sueño por un mes, y se puede determinar con bastante exactitud el sueño y el despertar con este aparato. No voy a hablar de la metodología, pero lo que se hizo en el estudio es que teníamos estas pacientes con ERGE y controles normales, vinieron periódicamente y vieron este actógrafo
y vieron el periodo de tiempo cuando estas personas tenían 3 buenas noches de sueño sucesivas y después un periodo de tiempo cuando tuvieron 3 noches malas. Los trajeron al laboratorio y les hicieron una prueba de Bernstein de perfusión ácida para medir el dolor y la molestia, y lo que mostró el estudio es que después de 3 noches buenas, la calificación del dolor es más o menos 4, pero después de 3 noches de mal sueño, la calificación del dolor aumentaba muy significativamente a 9. Aquí hay un incremento marcado en esta percepción visceral que es exacerbada por 3 noches seguidas de mal sueño. Y esto solo se vio en pacientes con ERGE, no en los controles normales. Entonces, esto plantea la pregunta si la pirosis nocturna es una entidad clínica distinta. Yo hice un artículo sobre esto que ya se publicó hace unos años y traté de hacer el caso del hecho de que sí, la pirosis nocturna es una entidad clínica distinta. ¿Y cuáles son los datos para esto que se revisaron en este artículo? Aquí está la referencia. El reflujo gastroesofágico nocturno muestra unos síntomas distintivos. Los pacientes con esto tienen más riesgo de desarrollar esofagitis. Los pacientes con pirosis nocturna tienen más incidencia de síntomas extraesofágica como dolor precordial, tos, y la calidad de vida es significativamente peor en pacientes que tienen pirosis nocturna en comparación de los pacientes que no la tienen. Y es importante que estos síntomas se pueden resolver, y les voy a mostrar varios estudios. Pueden solucionarse con tratamientos con inhibidores de la bomba de protones. Y voy a hablar esta mañana acerca de un problema que es importante y se pasa por alto a menudo. No soy el único que lo llama reflujo silencioso. Hay otras personas que ya han hablado de esto en los últimos años, y sabemos que la gran mayoría de eventos de reflujo, y esto se demostró en más de un estudio, solo les di una referencia aquí, la mayoría de los eventos de reflujo son asintomáticos. Los pacientes no tienen necesariamente pirosis o regurgitación, y sabemos que los pacientes con o incluso con Barrett's a menudo son asintomáticos, y los trastornos respiratorios asociados con HERD se ven comúnmente en pacientes sin síntomas de pirosis o regurgitación, por ejemplo, asma relacionado con ERGE, y el reflujo se asocia con una alteración del sueño, y en algunas personas este puede ser el único síntoma. No hay pirosis, pero les van a decir que duermen mal. Entonces hicimos un estudio en el cual tomamos un grupo de personas y les hicimos que llevaran una bitácora por 2 semanas, y este es un estudio que se hizo en varios centros con 104 pacientes aleatorizados sin síntomas de pirosis diurna o nocturna. 81 participantes en 4 noches completaron datos y 2 estudios de sueño. Los pacientes se quejaron de alteración del sueño por lo menos 3 veces a la semana, y 39 controles normales documentaron que no tuvieron alteraciones del sueño. Cada paciente fue estudiado con polisomnografía en 2 noches diferentes, y lo que vimos básicamente es que en ambos grupos una tercera parte de estas personas, es decir, el 30%, tuvo cuando menos un episodio de reflujo en las 2 noches que fueron estudiados. Entonces no hay diferencias significativamente importantes, pero si vemos la duración promedio del reflujo o de los eventos de reflujo, hay una gran diferencia. Los que tuvieron alteración
duración del sueño tuvieron una duración de 30 minutos, en tanto que los controles normales solo tuvimos 5 minutos. Entonces, los que tuvieron alteración tuvieron un 10% de contacto del ácido con la mucosa. Entonces, hay una gran diferencia en estos dos grupos. Y entonces, ¿qué es lo que podemos concluir de estos sujetos sin pirosis diurna o nocturna? Estas personas con alteraciones de sueño tenían un mayor contacto o mayor tiempo de contacto del ácido con la mucosa y se despertaban más después del inicio del sueño por la prolongación del contacto del ácido, que era muy perturbador para ellos. Y tal vez esto sea una causa importante de la alteración de sueño, y voy a hablar un poquito acerca de las respuestas al tratamiento en 5 minutos. Si se ve, por ejemplo, los trastornos respiratorios como asma, si vemos este estudio que ve las respuestas a supresión poderosa del ácido en asmáticos, este estudio lo hizo Kilander. Es doble ciego, controlado con placebo en 770 sujetos randomizados a 3 grupos. Este es el único estudio de su tipo y creo que es muy importante entender estos resultados. Primero que nada, estudiado en un grupo sin síntomas de ERGE, pero que tenían síntomas respiratorios nocturnos, sibilancias, tos crónica, síntomas de ERGE con síntomas respiratorios, es decir, pirosis y síntomas respiratorios, o que tenían síntomas de ERGE sin síntomas respiratorios, por ejemplo, pirosis nocturna sin sibilancias. Todos fueron tratados con 40 miligramos 2 veces al día de esomeprazol. Es una dosis fuerte, pero se recomienda ampliamente tratar estos pacientes agresivamente con una dosis de 40 miligramos, y lo que vieron es que si se ve en general todo el grupo, no hubo diferencia en el flujo expiratorio pico, pero si se desglosan los grupos por síntomas, lo que se encuentra es que solo los sujetos que tuvieron ERGE y síntomas nocturnos mostraron mejorías significativas en el flujo expiratorio pico matutino y vespertino, y este es el único estudio que ha desglosado estos síntomas por grupo con potencia adecuada estadísticamente. Entonces, la conclusión es que si bien muchos asmáticos con reflujo no tienen pirosis, los que sí tienen pirosis nocturna son los que van a responder más probablemente al tratamiento con inhibidores de la bomba de protones. Quiero mostrarles que cuando hablamos de estos síntomas respiratorios hay 2 tipos de mecanismos patogenéticos. Uno es el mecanismo de reflujo y otro es el de reflejo. El reflujo es la migración proximal que va al árbol bronquial, y el reflejo es la constricción que se muestra con el tiempo del contacto del ácido con la mucosa. Todo esto está bien documentado y honestamente creo que me gustaría más ser la persona del reflejo, porque la persona del reflejo tiene un cerebro y esto es importante. Y esto es un estudio que hicimos, además de para mostrarles que hay una mayor migración proximal del ácido al esófago distal. Si vemos 1 mililitro, 80% de las personas que tuvieron 1 mililitro de infusión de ácido en el esófago distal tuvieron una migración hacia arriba del esófago, y si vemos 3 mililitros es el 80%, y estamos controlando la recumbencia porque aquí se puede ver que con 1 mililitro casi ningún paciente tuvo migración, pero durante el sueño esto sube al 80%.
Y voy a revisar algunos estudios muy rápidamente en 1 o 2 minutos, solo para mostrarles que estos pacientes sí responden muy bien al tratamiento adecuado. Este es un estudio realizado, tal vez el primero, fue un estudio clínico. Johnson es el autor principal que revisó en estos pacientes con ERGE. Es el índice de calidad del sueño, que es una indicación de alteración del sueño en general, anormales, cualquier cosa por encima de 5, y estas personas tenían una puntuación casi de 10, es decir, alteración significativa del sueño. Con 40 miligramos de esomeprazol llegaron muy cerca de 5 de lo normal. Entonces, la alteración del sueño de estos pacientes se normalizó con un tratamiento adecuado con inhibidores de la bomba de protones. Esto es un estudio que compara pantoprazol con esomeprazol por Ken DeVolp y muestra que alrededor del 80% de los pacientes con pantoprazol reportó buen sueño después del tratamiento, y solo el 66% con esomeprazol reportó buen sueño después del tratamiento. Y este es un estudio que se hizo aquí en su país, un estudio magnífico, un estudio multicéntrico con más de 4,000 pacientes con ERGE, multicéntrico, que abarcó todos los centros de estudio de México y está ahora siendo sometido para publicación. 43% de los pacientes reportaron síntomas de ERGE y se comparó grupos diurnos y nocturnos, y los síntomas eran mayores en el grupo con ERGE nocturno, y el tratamiento produjo alivio significativo de las alteraciones del sueño. Y estos son los síntomas típicos de pirosis y regurgitación, y aquí hay una diferencia marcada, y hay otros síntomas respiratorios que también evaluaron, que muestran una mejoría bastante significativa. Y por último, para mostrarles, este es un estudio hecho con Dexalon y hay resultados similares, básicamente, que muestran que las noches con alteración de sueño relacionadas con ERGE se alivian con Dexalon. Y claramente el tratamiento adecuado con IPP en pacientes con ERGE y alteración del sueño resuelve este problema. Ahora, para concluir, yo diría que la pirosis nocturna y los trastornos del sueño asociados son comunes en pacientes con ERGE. Los cambios fisiológicos asociados con el sueño producen alteraciones significativas en respuesta al contacto ácido mucoso. El reflujo relacionado con el reflujo es un factor principal en la patogénesis de la esofagitis y otras complicaciones extraesofágicas y respiratorias. Y el reflujo relacionado con el sueño puede ser la causa de trastornos del sueño no explicados o síntomas respiratorios. Y por último, hago el punto de que los médicos clínicos siempre deben de preguntar con detalle la frecuencia y severidad de la pirosis nocturna, y los dejo con un comentario final. Este es un comentario favorita para los problemas de sueño. Dice: el paciente que duerme es un paciente aún. La enfermedad no solo no se desaparece mientras duerme, pero de hecho puede progresar y convertirse en una forma totalmente diferente de progresión en el estado despierto. Muchas gracias.